10:23, sábado 24 de julio, estamos grabando acá. Gracias por estar presentes. Eh, Hoy vamos a continuar entonces con lo que veníamos hablando. Estamos tocando la familia de Dios. Este tema es un temazo. Déjeme buscar acá. Este tema nos transiciona y nos lleva. Habíamos comenzado viendo que, bueno, Marcos 10, el pastor Marco hizo una introducción muy buena. Después continuamos hablando sobre el alimento que hay en la casa de Dios. ¿Sí? Vieron que la iglesia puede ser entendida como un cuerpo, como el cuerpo del nuevo hombre, que esa es la visión apostólica de la iglesia. La iglesia puede ser entendida como la novia del Cordero, que esa es la visión profética de la iglesia, pero también puede ser entendida como la casa de Dios, que es la visión evangelística, y puede ser entendida como una nación santa que está constituyéndose, y esa es la visión del Maestro. Pero también puede ser entendida la iglesia como la familia de la fe, la familia de Dios. Y esto es lo que estamos viendo hoy. A lo largo de estos sábados venimos viendo que la familia de Dios funciona, el funcionamiento es en el engranaje del amor. No puedo decir que amo a Dios que no veo, sino amo a mi hermano que sí veo. Y funciona en diferentes medidas. Es una familia donde Dios Padre es proveedor y el Dios Padre eh, congrega a sus hijos en un lugar de encuentro que es su casa, pero la casa de Dios desde el aspecto orgánico y espiritual que es la persona de Cristo. Lo habíamos visto con sombra y figura en Betel, el sueño de Jacob. Y esa analogía traída al Nuevo Testamento, digamos, en palabras de Jesús con Natanael, de cierto verás subir y descender ángeles sobre el Hijo del Hombre, y ese Hijo del Hombre, cuando como grano de trigo cae en tierra y después consigue expandirse, Él se torna la casa de Dios inclusiva. Antes Cristo era la casa de Dios exclusiva, porque en Él habitaba la plenitud de la deidad y el Cristo que Jesús portaba dentro estaba limitado, pero aún así era el único lugar donde Dios encontraba descanso. Por eso Jesucristo viene a ser la casa de Dios individualmente, exclusivamente. ¿Verdad? Sobre los profetas en el Antiguo Testamento el Espíritu reposaba, pero no los habitaba. Por eso en el Nuevo Pacto tenemos una promesa de habitación, el velo se rasga, el Espíritu de Cristo es impartido a nuestro ser y nosotros entonces entramos en otra manifestación de esa casa que era exclusiva, Cristo, ahora se torna la casa inclusiva, porque en Él somos colocados y Él es colocado dentro nuestro. Este es el ABC del nuevo pacto. A, Cristo habita en mí. B, yo habito en Cristo. C, debo permanecer en Él. Acá entonces cobra sentido la casa de Dios inclusiva, que incluye. Entonces todo el que viene a mí, dice Jesús, yo no lo rechazo. Y sacrificio no te agradó, vimos en Hebreos, pero me has dado cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo está hablando del cuerpo individual, porque para que alguien pueda servir a Dios en espíritu, necesita un cuerpo. Ahora ese concepto de cuerpo se expande en el aspecto espiritual y se torna un cuerpo multiorgánico, que es el cuerpo del nuevo hombre. Y el nuevo hombre, aunque suene masculino, el nuevo hombre, en Cristo no hay masculino ni femenino, no hay judío ni gentil, ni griego, ni judío, ni escriba, ni indocto, ni hombre, ni mujer, dice la Biblia. En Cristo todos somos uno y Él es todo en todos. Entonces, en este nuevo cuerpo, que es la iglesia, es el cuerpo del nuevo hombre, un hombre que se está gestando, se está formando en el interior de una mujer que clama. Ayer veíamos con mi pastor Fabio eh, que en la Biblia, casi toda la Biblia habla de una mujer y un hijo.
Y es muy interesante, es muy interesante. Pero esta mujer y este hijo lo encontramos también en Apocalipsis 12. Encontramos una mujer que gime con dolores de parto, pero ese gemir en el original es clamor, ella clama, y le es nacido un hijo varón. Y es interesante porque ahí la traducción, el hijo varón es un hijo maduro, no le nace un bebé, le nace un hijo maduro que es arrebatado para Dios y su trono, le nace un hijo grande. Bueno, este hijo grande, de acuerdo a lo que creemos acá y venimos hablando hace semanas, tiene que ver con un cuerpo de vencedores, de personas que están siendo conformadas a Cristo y no a este mundo, como dice Romanos 12. Y ellos componen este cuerpo del nuevo hombre, que es la medida que Dios está buscando para poder entonces volver y juzgar a las naciones, porque si el juicio comienza por la casa, antes de la segunda venida física de Cristo, objetiva, donde se va a parar con sus dos pies sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías 14, y este monte se va a rasgar en dos, y se va a armar un camino derecho y una procesión hasta Jerusalén, donde él mismo va a ir a buscar al anticristo y lo va a destruir con el espíritu de su boca, y también a los destruidores de la tierra. Creemos que Cristo vuelve y cuando Él vuelva va a volver con sus santas legiones de santos vestidos de lino fino, como dice Apocalipsis 19, y esto apunta a los vencedores. Al que venciere, Apocalipsis 2, le daré autoridad sobre naciones, le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre, le daré una piedrecita blanca con un nombre, lo haré una columna en el templo de mi Padre. La mayoría de las promesas para los vencedores, que son este cuerpo de cristianos que buscan ser conformados a Cristo y no a este mundo, ellos tienen promesas para la era venidera. La era venidera habla de 1000 años, según lo que creemos y venimos conversando hasta acá, literales, en donde Cristo va a volver de manera objetiva y va a reinar desde Jerusalén todas las naciones de la tierra y va a establecer literalmente el reino de los cielos. Por eso esa es nuestra oración. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa oración va a tener su cumplimiento en la era venidera. Hoy tenemos el reino, pero tenemos la realidad del reino. Tenemos un reino subjetivo que está gobernándonos a través del Espíritu y podemos dar un fruto de dominio propio. Entonces podemos experimentar la sustitución y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y su Espíritu me gobierna de tal manera que se hace visible la realidad de un reino, pero un reino que es intrínseco, porque hasta que el reino vuelva objetivamente, no hay reino establecido. Algunos amigos difieren conmigo en esta postura, generalmente los que son amilenistas, porque no creen en un milenio literal, como dice Isaías 11 y Apocalipsis 20. Pero bueno, nosotros creemos que Jesús vino primeramente como el siervo sufridor, el Mesías sufriente, explicó cómo funciona su reino y cómo funcionará en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y si quieren llevar estas palabras a un ámbito más corporativo, tenemos Romanos 12, 13 y 14. Ahí podemos ver nuestra conducta, la vida adecuada de un cristiano que se ajusta a la cruz y vive siendo la iglesia que el Señor busca. Entonces, el Señor deja esos lineamientos, después al final, en la profecía de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, Él deja un mensaje de lo que hay que ajustar, de lo que hay que corregir. De 7 iglesias, Él reprende a 5, y a la última, que es la de la Odisea, les dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Arrepiéntete pues, sé celoso. Reprendo, o sea, te estoy dando un mensaje ahora, y el castigo ese tiene que ver con una disciplina dispensacional que va a ser aplicada sobre los cristianos que no quieran dar la medida de Cristo. Porque la vida eterna no se pierde, pero la entrada al reino para reinar con Cristo en la era venidera es un premio.
La salvación en el Espíritu, que es vida eterna, es un regalo, es por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la entrada a gobernar en la manifestación del reino, en la era venidera, con Cristo en la tierra, la autoridad sobre naciones, eso es para quienes han adecuado y ajustado su vida a la cruz y han decidido entender que Cristo tiene que ser formado dentro de ellos a fin de que ellos puedan presentarse masivamente en el tribunal de Cristo, como dice Romanos 14, 19, ¿sí? Y el 14:10, perdón, y como dice también 2 Corintios 5:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, toda la iglesia. El tribunal de Cristo no es el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco viene en Apocalipsis 20, al final de todo, al final del milenio, al final de la era venidera. Pero acá tenemos el tribunal de Cristo que va a medir a la iglesia. ¿Y qué va a buscar Cristo en el tribunal de Cristo? Va a buscarse a Él mismo adentro nuestro, para ver si fue modelada, si fue formada esa medida de Él en nosotros. Por lo tanto, 2 Corintios 5:10 dice, porque todos compareceremos, le estaba hablando a los corintios, a una iglesia, toda la iglesia comparecerá ante el tribunal de Cristo para que cada uno individualmente rinda cuentas de lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, porque de nuevo, para servir al Señor en espíritu, necesitamos un cuerpo. Ahora, esta línea le da total sentido al mensaje del nuevo pacto, porque es muy bonito decir, Cristo tiene que formarse en tu interior, tienes que tomar la cruz, negarte a ti mismo y seguir al Espíritu que te guía de adentro hacia afuera, te impulsa, perfecto. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Bueno, el fin de todo esto, lo dice ahí, es que cuando te presentes en el tribunal de Cristo puedas haber construido con plata, piedras preciosas y oro, y no con madera, paja y hojarasca. 3 de estos materiales pasan por el fuego y no se queman, y prueban que la construcción que Dios hizo en ti y a través de ti fue en su voluntad. Y los otros 3 materiales son materiales de la tierra. Fíjense que piedras preciosas, plata y oro están abajo de la tierra, pero paja, hojarasca y madera están arriba de la tierra, son superficiales. Esto es un trato de Dios con nuestra alma, porque en esto consiste ahora la santificación, la renovación de nuestro entendimiento, en un trato de Dios con nuestra alma, donde Él crucifica nuestra vida en el alma para darnos salvación en el alma. Cristo se expande, Él está en nuestro espíritu, Él está unido a nuestro espíritu, esto no es nuevo, ya lo venimos hablando hace un montón. 1 Corintios 6:17 dice, aquel que se une al Señor se torna un solo espíritu con Él. Entonces nosotros los cristianos tenemos más que relación con Dios, tenemos unidad con Dios en nuestro espíritu, tenemos la chance de tomar nuestra cruz día tras día, tenemos la chance de tomar nuestra cruz día tras día para experimentar una sustitución, que mi mente sea sustituida por la mente de Cristo, que mi voluntad sea sustituida por la voluntad de Dios, que mi sentir sea sustituido por lo que dice Filipenses 2, el sentir de Cristo. Acá opera una unidad en donde no caben dos en el mismo espacio. O es mi vida en el alma de hombre caído, o es la vida de Cristo que baja desde mi espíritu intentando permear y saturar mi alma para que Dios tenga una expresión más nítida a través de mi vida. Si a esto lo llevamos a un ámbito colectivo, tenemos entonces la iglesia, que es la autoexpresión de Cristo en la tierra. Cristo tuvo un primer cuerpo en Jesús, el Nazareno, y ahora Dios le dio un segundo cuerpo a Cristo, que se llama iglesia. Por eso el cielo es su trono, Él está objetivamente sentado a la diestra del Padre, pero la tierra es el estrado de sus pies. Cristo camina en la tierra con un cuerpo que se llama iglesia, y este es el cuerpo del nuevo hombre, que no se trata de una cuestión individual,
El nuevo hombre es una cuestión colectiva. Dios ve dos tipos de hombre. Adán, que encierra todo el género humano caído, un colectivo, y Cristo, que encierra todo el género humano redimido. Entonces, la cruz es el paso de Adán, el viejo hombre colectivo, a Cristo como iglesia, que es el nuevo hombre colectivo. Y este es el Hijo corporativo. Este es el Hijo corporativo del que escribe Austin Sparks. Y dice, bueno, acá tenemos entonces el hombre celestial corporativo, él lo llama. Y dice, no es tan así como nos creemos, no se trata de una cosa individual. Yo antes era un viejo hombre, ahora soy un nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo. Y absorbido en él comienza a vivir tu vida. Y dice Romanos, me parece que es el 5, o Romanos 6, dice, y el amor de Dios nos constriñe. ¿En qué? En esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en ese uno, para que los que viven no vivan ahora para sí mismos, sino para aquel que los salvó, que los amó. Entonces, si uno murió por todos, el grano de trigo, Jesucristo individual, después todos somos absorbidos en esa cruz, en esa muerte y depositados en él en el bautismo. Ese Cristo todo inclusivo nos incluye en la cruz como el último Adán, el representante de toda la humanidad, y Él nos mete en sí mismo llevando el castigo de nuestra paz, llevando nuestro pecado y nuestros pecados, que son cosas diferentes, llevando nuestra naturaleza, cargando en su cuerpo. Entonces, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, todo lo que yo era en el viejo hombre pasa para Él, y yo soy constituido justo en su justicia. No soy hallado en mi propia justicia, sino que soy hallado en Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me di cuenta, el Cristo todo inclusivo, que me toma en la cruz, y a partir de él comienzo a vivir novedad de vida. Una vida que no es individual, de nuevo, es una vida colectiva, porque Dios está buscando la iglesia. Eso es lo que viene. Toda la economía neotestamentaria consiste en que Dios le está preparando una novia a su hijo. Pero la novia todavía no es novia, es dama de honra. Después pasa a ser novia, y después de novia pasa a ser esposa. Y después de ser esposa pasa a ser Nueva Jerusalén celestial. Es impresionante el avance que tiene la vida de Cristo permeando a la iglesia y haciéndola alcanzar la medida que Él dice. Él se la va a presentar a sí mismo, por eso la santifica por medio de su palabra. Entonces tenemos un proceso de renovación del entendimiento diario que tiene que estar en nosotros. Esta renovación del entendimiento sostenida en el tiempo nos transforma, como dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Y ahí gloria, lo veíamos con Marquito que está acá, gloria es la palabra kabot, toxa en griego, kabot en hebreo. Toxa en griego habla de un peso, y ese peso habla de una medida. Y ahí tenemos el siguiente capítulo de Corintios, 2 Corintios 4, que nos va a hablar de por qué esta leve tribulación momentánea solo produce en nosotros un más excelente y eterno peso, de vuelta, toxa, otra medida de Cristo, ¿verdad? Porque andamos por fe y no por vista, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son terrenales, pero las que no se ven son eternas. Entonces hay una medida de Cristo que va siendo modelada adentro nuestro, a través de los procesos, de las tribulaciones y de los tratos de Dios, que son un preludio, es un preludio de un juicio dispensacional que Dios está comenzando con la casa, que es la iglesia. Entonces, gloria a Dios, dice Pedro, gloria a Dios, dice Juan, cuando fuimos azotados por causa del Señor, porque tenemos esta bendición y este privilegio de participar de los sufrimientos de Cristo. Y Pablo después escribe y dice, wow, se me reveló algo impresionante, que puedo completar los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, cargando en este cuerpo la muerte de Cristo para que también la vida de Él se manifieste. Y esto es maravilloso. Entonces, bueno, después de haber hecho esta introducción,
¿Qué quiero decir con esto? Si renovamos nuestro entendimiento diariamente, esta renovación sostenida en el tiempo nos transforma de gloria en gloria. De gloria en gloria significa una medida mayor de Cristo en mí, porque lo vemos como por un espejo, contemplamos lo que de Cristo hay en nosotros, y en esa misma imagen, que es Cristo, la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Como dice Colosenses 1:15, Cristo, la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15 al 16, ahí encontramos nuestra medida. Y siendo transformados de gloria en gloria, esta transformación sostenida en el tiempo nos conforma a Cristo, nos da la forma. Y esa es la forma del Hijo varón que nace en Apocalipsis 12 y es la misma mujer de Juan 16 que Jesús va a decir, la mujer cuando está pronta para dar a luz, gime en dolores porque sabe que su hora está llegando. Y muchachos, esa hora está llegando la hora. Está llegando la hora. Y más que todo, por eso Dios suelta tan vasto entendimiento sobre la iglesia, para que el que tiene oídos para oír, oiga y lo tome, porque la hora está llegando. Y al que tiene, le será dado más. Pero al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Por eso dice el Señor a sus discípulos, cuidado como oyen, porque al que tiene le será dado más. Y al que no tiene, cuidado qué estás oyendo, qué estás escuchando. ¿Estás escuchando el evangelio de la prosperidad, de la victoria, de los beneficios terrenales? ¿O estás escuchando el evangelio del reino, el mensaje del nuevo pacto, la verdad presente que te gobierna, que te está dando seguridad y confianza en la era venidera? Todo lo que el diablo... Yo estaba escuchando un audiolibro de George Hawkins Pember, que se los recomiendo. G.H. Pember se llama, es uno de los mejores escritores para mí. Ese tipo se dio cuenta del origen de los demonios, digamos, entre otras cosas, en un libro que escribe que se llama Las eras más primitivas de la Tierra. No concuerdo con todo lo que dice el libro, pero tiene una luz impresionante. Y él dice, en otro libro que yo estaba escuchando de él, que se llama La Babilonia, el Anticristo y la venida del reino, algo así. Está en inglés el nombre, no me lo acuerdo. Él dice, todo lo que Satanás quiere hacer en las personas, hablando de los cristianos, es que ellos pierdan de vista la era venidera. Porque si ellos pierden de vista la era venidera, no van a ajustar su vida, no van a entender la gracia. Cuando hablo de era venidera, no estoy hablando de la eternidad. La eternidad futura son las eras venideras y ahí vamos, son los siglos de los siglos. ¿Viste cuando la Biblia dice por los siglos de los siglos? Es la eternidad futura. Pero antes de la eternidad futura, que es Apocalipsis 21 y 22, tenemos Apocalipsis 20, que habla del reino milenar, habla de la era venidera de 1000 años, donde Cristo se va a cumplir el tiempo de los gentiles y va a gobernar un gobernante justo todas las naciones, desde Jerusalén, que va a ser la capital del mundo, y todas las naciones andarán a la luz de Israel. Y Dios le va a completar las promesas de un reino terrenal a Israel y a la iglesia de un reino celestial. Y ahí van a converger cielo y tierra en Cristo, como dice Colosenses. Y ahí se va a haber cumplido ya la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11. Y ahí será donde los poderes de la era venidera que habla Hebreos 6 se van a manifestar. Y va a haber señales milagrosas a más no poder. Va a ser la manifestación del reino. Todo lo que Jesús hizo de manera individual y ahora lo está manifestando a través de su iglesia, porque en parte vemos y en parte profetizamos, Él lo va a hacer en su plenitud. Va a ser maravilloso lo que dice ahí, hasta las especies de animales van a ser redimidas, dice Isaías 11. Entonces va a ser la restauración de todas las cosas, esa era venidera que va a durar 1000 años. En este sentido, cuando un cristiano pone su vista en esto y empieza a escuchar el Evangelio del Reino, voy a usar la frase del pastor Richard, que no está acá, pero me lo dijo en un ayuno que hicimos acá en mi casa hace casi un mes, con él y con Fabio. Él dijo, desde que empecé a escuchar el mensaje del Reino, fue como que soplaron y una nube
confusión que yo tenía acá atrás, de que si la salvación se pierde o no se pierde, de que si es pretribulación o postribulación, de que si hay predestinación o preordenación, todo eso se fue, porque entendí entonces que la Biblia es un libro que está hablando la era anterior, la eternidad pasada, las eras anteriores, la era actual, que es la era de la gracia, la era venidera, que es la era del milenio, y las eras futuras, que son la eternidad futura, donde no hay tiempo más. Y entendiendo eso, pude ver la seriedad de este mensaje que cargamos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque si no, de lo contrario, es marketing, digamos, sí, prediquemos esto, como yo le decía acá a Pablito, que está, no sé si te dije, Pablito, no, es tipo, todos están predicando esto, está de moda, prediquemos esto. No sé si me explico. El mensaje de la cruz, como dice Billy Graham, que yo reposteé uno de estos en mi Instagram, te mata, acaba contigo, no te busca poner a la moda, a tona. Sí, te sintoniza en el espíritu, pero el mensaje de la cruz, que es la verdad presente, que es Cristo en nosotros tomando forma, con vista a la era venidera y pasar el tribunal de Cristo, que es el mensaje del reino, el único mensaje que Jesús vino a predicar, ¿verdad? Esto te mata, digamos, te anula. Y bueno, en esto estamos. Sostengamos en el tiempo la renovación del entendimiento para ser transformados y siendo transformados en el tiempo logremos la medida de Cristo que Él está buscando en nosotros. Vamos a continuar acá con el tema que vimos. ¿Se ve ahí la pantalla? Deme un ok a alguien. ¿Sí? Gracias, Rafa. Gracias, Pablito, con el testimonio de 2 ya alcanza. Bueno, habíamos visto esto, estábamos viendo la familia de Dios, el clamor del Hijo en nosotros, que es Abba Padre, el espíritu de adopción o de afiliación que recibimos los hijos. Esto nos pone en un conflicto santo con la cultura que heredamos de nuestros padres, la cual Pedro dice, la vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres, y habla de sangre que vale más que el oro, la sangre preciosa, no con oro ni plata, sino con sangre preciosa, fuimos trasladados del viejo hombre al nuevo. Esto, bueno, ahí cobra más sentido Jesús cuando dice los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Habíamos visto entonces que el llamado a entrar en la familia de Dios equivale a un conflicto espiritual contra todo aquel que aún esté dentro del colectivo del viejo hombre, porque la tierra fue usurpada por Satanás y nosotros somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y Juan va a decir en este mismo capítulo, a ustedes no los oyen porque ellos son del mundo, pero nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces Cristo viene con el propósito de hacernos un llamado para salir de esa usurpación de Satanás y entrar dentro de la familia de Dios. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Cuando Cristo viene entonces como dice acá, a no traer paz sino espada, en el buen sentido, ¿ok? Entonces, Satanás, ¿cómo reacciona? Incitando a las personas que están bajo su usurpación a pelear y a perseguir a aquellos que han sido llamados por Cristo. Claro, esto es lo que la Biblia dice. Los van a odiar por causa de mi nombre. Los van a odiar por causa de mi nombre. No sé si me explico. Bueno, la batalla de Satanás se pelea aún en los propios hogares de los llamados. ¿Por qué? Porque los que han sido llamados por Cristo pueden llegar a ser atacados por sus familiares que aún permanecen bajo el puro, bajo la mano usurpadora del maligno. Sí, el más puro. Sí, el más puro. Dos. Gracias. Entonces, ahí tenemos lo que dice Jesús: si amas más a tu padre, no eres digno de mí, a tu hijo. Está hablando de que si amas más a lo que está en el viejo hombre, porque la intención no es dejar al viejo hombre condenado. Él llevó el castigo del viejo hombre sobre sí mismo para hacernos en él un nuevo hombre. Y este es el evangelio que debemos predicar incluso a nuestros familiares que no están convertidos, porque
cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Entonces, acá, bueno, veíamos una controversia de el que los recibe, me recibe a mí, pero el que me recibe a mí recibe al Padre, entra justo toda una familia. Bueno, hablamos del término griego dou Christou, que es los que son de Cristo, ¿sí? Y la dignificación que es sellada por el Espíritu en un nuevo nacimiento. Esto es más simple de lo que parece, yo solo estoy haciendo un recuento acá, si quieren ver el video anterior, creo que va a ser de mucha ayuda. Vemos que lo que es nacido de la carne nada aprovecha, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, por eso os es necesario nacer de nuevo. No viene Jesús con una historita así, digamos, sí, bueno, voy a traer espada y no paz, así que todos se peleen contra todos en sus hogares. No, Él está diciendo, vengo a llevar sobre mí el castigo de su paz, vengo a transicionarlo desde de una creación que necesita ser recreada en mí para traerlos a novedad de vida y que entren en el propósito eterno, que es lo único que Dios está edificando. Así que seguimos con que los hijos de Dios no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Esta es la familia de Dios. Yo no nací por un deseo de mamá y papá, ni por un error de mamá y papá que no se cuidaron. Yo nací por voluntad de Dios. Yo nací porque Dios así lo quiso. Y Dios me ha constituido un hijo suyo porque tengo el Espíritu de Cristo que clama dentro mío, Abba Padre. Entonces habíamos visto que como la familia de Dios, como dice Efesios 4:13, debemos alcanzar tres cosas. La unidad de la fe, o sea, debemos creer la misma cosa. Debemos alcanzar la unidad del conocimiento de Cristo, o sea, debemos conocer a Cristo tenemos que conocer al mismo Cristo en la misma medida. Y tres, la estatura del varón perfecto. Y acá empieza a aparecer una frase que es este varón perfecto. Y Marcos Diep, el pastor Marquito, me decía, medio conflictivo, ¿no? Para el que piensa desde la mente del viejo hombre, que la iglesia sea un varón. La iglesia no es una mujer, no es la novia del Cordero. Si nosotros pensamos en términos hombre, mujer, judío, gentil, escriba, indocto, argentino, brasilero, estamos en el viejo hombre. En el nuevo hombre, Cristo es todo en todos. Entonces, Dios te abre el entendimiento para que podamos entender, ¿sí?, que la iglesia se trata de una entidad corporativa. Corporativa no de corporación, de empresa, sino de cuerpo. Es un cuerpo, un colectivo. ¿Vieron el colectivo LGTBI de los homosexuales? Son un colectivo porque son muchos. Pero ellos están dentro del gran colectivo que se llama Adán, que es el viejo hombre que está en el mundo, como si el mundo fuera una tumba. Él está enterrado ahí y está anestesiado con una anestesia que se llama pecado, que lo mantiene muerto para Dios. Nosotros, los que experimentamos la cruz, en cambio, estamos muertos para el mundo, vivos para Dios, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus propios muertos, ustedes sigan al que vive. Estos que siguen al Cordero por donde quiera que van, son los 144.000 de Apocalipsis 14, que apunta a una figura también de ese hijo varón que le nace a la mujer en Apocalipsis 12. ¿Y por qué agarro la frase hijo varón? Porque cuando veas la frase hijo varón, no pienses la estatura del hijo varón o del varón perfecto como si fuera Cristo objetivo. Esta estatura la tenemos que dar como iglesia. El Cristo que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo se va formando adentro nuestro, gracias, de tal manera que muchísimas gracias, de tal manera que vamos dando una medida, ¿sí? Esta medida es todo lo que Dios está buscando adentro nuestro. Yo, si hoy te pregunto, ¿cuánto de Cristo Dios encuentra adentro tuyo, en tu carácter, en el fruto que estás dando del Espíritu, en la manifestación de poder que tenés? Porque Cristo está. ¿Cuándo fue la última vez que has sanado a un enfermo?
porque esto hacen los discípulos, sanan enfermos, expulsan demonios, predican el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le has manifestado a Cristo a alguien, aunque sea con un abrazo, con una sonrisa, con un gesto? Esto habla de la medida de Cristo que hay adentro tuyo. Pero bueno, sí, yo le prediqué a 50 personas, sané 30 y gané 30 más para Cristo. Estoy feliz. No termina ahí porque no es individual. A esto lo tenemos que llevar a una medida colectiva para que la iglesia sea la iglesia gloriosa que manifiesta la realidad de Dios a donde quiera que va. Y esto no basta con que yo solamente lo haga o un amigo solamente lo haga o otro. Esto tiene que ser llevado a una normalidad cristiana. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí o hay dudas? Escriban en el chat si hay dudas. Ya en breve termino. Bueno, no quiero mentir, en breve no. De acá a poco termino. Y ahí vamos a intercambiar palabras, opiniones, preguntas, respuestas, experiencias. Ya vamos a abrir los micrófonos. Ténganme un poquito más de paciencia. Vean que el varón y esta medida, usted dice, bueno, ¿no tenemos unidad ya? Sí, tenemos la unidad del Espíritu, por eso estamos acá. Pero Pablo dice en Efesios que debemos alcanzar la unidad de la fe. La unidad del Espíritu me sirve para meterme debajo de un mismo bautismo, de un mismo Padre, de una misma fe, para creer la misma cosa. Pero esta no se ha alcanzado la unidad de la fe, porque hay calvinistas y hay arminianos, porque hay pretribulacionistas y hay posttribulacionistas, porque hay bautistas y pentecostales, no sé si me explico. Hay un montón de cosas que expresan que creemos cosas diferentes. Dentro de, si bien las doctrinas fundamentales están, la unidad del conocimiento también es algo interesante. ¿Alguien quiere buscar Efesios 13? Franquito, Marco, no sé, alguien que busque Efesios 13 para que podamos leer y tener un contexto, porque Efesios 13 viene hablando del nuevo hombre, que es Cristo, que es la iglesia. El nuevo hombre es Cristo en su versión colectiva. Cristo en su versión colectiva es la iglesia. Si alguien lo tiene ahí, cualquiera que primero lo tenga, Efesios 4:13 y lo pueda leer, sería genial. ¿Lo leo vos, Franco? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfecto. Y Efesios 2 nos va a decir que Cristo es la plenitud, que Dios, perdón, es la plenitud de Cristo y que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Franquito, si puedes buscarte esa parte de Efesios que dice lo dio como cabeza a la iglesia, vamos ahí. Lo voy a poner acá, no te preocupes, Franquito. Acá tenemos Efesios 1, 22 y 23. Claro, porque ese que leyó Franquito no, parece que no hace sentido hasta que no vemos acá. ¿Estamos ahí, muchachos? Vamos. Efesios 1, 22 y 23. ¿Qué dice Efesios? Viene hablando de la iglesia. Bueno, vamos a buscar entonces desde el 20. Para no sacar de contexto. Dice, lo cual operó en Cristo, está hablando del poder de Dios, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo objetivamente sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales? ¿Dónde está Cristo subjetivamente por medio de su Espíritu Santo habitando adentro mío? Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo o en esta era, sino también en el venidero. Esta es la era venidera, el siglo venidero, el milenio. En el milenio todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará, porque hoy en día no acontece eso. Pero cuando todos los enemigos de Cristo comiencen a ser puestos debajo de sus pies, como dice 1 Corintios 15, siendo el último enemigo la muerte, porque Jesús aún va a tener que resucitar a los que murieron en el milenio. ¿Quiénes son los que vivieron en el milenio? Bueno,
los que soportaron y pasaron la gran tribulación y se repoblaron en la tierra. La tierra va a ser repoblada, pero va a haber una mezcla, va a haber resucitados y personas no... Parece medio místico hablar de este tema, pero es lo que la Biblia dice en 1 Corintios 15. Por eso el último enemigo a ser puesto bajo los pies de Cristo acaba siendo la muerte, porque Él aún va a tener que resucitar a los que van a creer en Él en el milenio, los va a levantar de entre los muertos y ahí va a ser, al final de todo se va a ver en el juicio del trono blanco. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dio por cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza de todas las cosas del universo y también de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. ¿Quién es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos? La iglesia. Por eso Cristo se multiplica a través de nosotros y va llenando las naciones de otra nación celestial que se llama iglesia, que Pedro dice, ustedes son nación santa, pueblo escogido. Son una gran nación que empezó como un poquito de levadura, pero va leudando todas las naciones. Cristo quiere llenarlo todo con el conocimiento de su gloria, y eso comienza en parte en esta era y va a ser en su plenitud en la era venidera, donde todo ojo lo verá, toda lengua le confesará y todo rodillo se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Dios lo da por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Saquemos esto, la iglesia es el cuerpo y es la plenitud de Cristo. Cristo es la plenitud del Padre, pero la iglesia es la plenitud de Cristo. Y ahora sí tiene sentido que vayamos a ver Efesios 4, era 4:23, ¿verdad? A ver, sí señor, 4:13. Bien, un minuto, ahí, Efesios 4:13. En Efesios 4:13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento de Cristo, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que todavía no llegamos, no alcanzamos la plenitud. Ya somos la plenitud de Cristo como iglesia en todas las naciones, pero no alcanzamos esa medida. Esa medida está resumida a un varón perfecto, ¿verdad? A una estatura colectiva que todos tenemos que dar en Cristo. Eso se logra en la unidad de la fe y en el conocimiento de Dios. ¿Vamos bien hasta acá o está un poco confuso? Yo sé que son personas de mucho entendimiento y no subestimo esto. Perdón si parece que estoy repitiendo muchas cosas y no estoy diciendo nada nuevo, pero es necesario construir una línea y que ustedes me sigan en esta línea para que podamos llegar a la idea final, porque si no, si soltás de una vez la idea final, queda confuso, queda discutible, queda como que no, bueno, sí, pero ¿de dónde sacaste eso? Bueno, paciencia, vamos de a poco. Vamos de a poco que algún versículo va a haber para explicar esto. Bueno, entonces acá nos encontramos con la estatura del varón perfecto. Y este es el hijo huios, con H en griego. Tenemos el hijo tecnón, que es el hijo inmaduro. Y tenemos el hijo huios, con H, que es el hijo maduro. Este es el varón perfecto, y habla de un varón perfecto colectivo, un varón perfecto que alcanza la medida de ese Cristo que tenemos ahí. Tu medida no es ni tu pastor, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu profesor de la universidad, ni el predicador que te gusta. Tu medida es Cristo. Y si vos tenés tus ojos puestos en Jesús, autor y consumador, Él va a terminar eso que comenzó en ti. Y si eso pasa no solamente en ti, sino también en mí, y en otro, y en otro, y en otro, vamos a dar la medida colectiva que Dios está buscando. Entonces dice, entre tanto que el heredero es niño, es tecnón, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, en el lenguaje espiritual, el niño no maduro y el esclavo son sinónimos. Aunque sea heredero, yo debo madurar para tomar posesión de esa herencia. Por eso Pablo dice en Romanos, una parte que no nos gusta de Romanos 8, que dice, y ciertamente seremos
somos herederos con Él de todas las cosas, si es que completamos y sufrimos y padecemos juntamente con Él, si es que damos esta medida por dentro. No sé si me voy explicando. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría no entre todos, sino entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría que no es de esta era o de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hay un grupo de personas dentro del cuerpo que han alcanzado madurez y Pablo le está diciendo, le va a decir en ese mismo capítulo, un capítulo más adelante, ustedes están peleando, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, Cefas es Pedro, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, y yo les quise venir a dar alimento sólido, que es una de las comidas que sirve el Padre en la casa de Dios, lo vimos la vez pasada, alimento sólido para los maduros y leche para los inmaduros. No está mal la leche, pero yo no me puedo quedar. Habíamos visto 3 estaturas, hijitos, jóvenes y padres, como dice Juan, primera de Juan, jóvenes, hijitos y padres. 3 estaturas entonces hasta llegar a ser la plenitud de Cristo. Y les dice Pablo, bueno, yo tengo sabiduría para hablar, pero la voy a hablar entre los que han alcanzado madurez. Y esta madurez tiene que ver con crecimiento. Y cada vez que vamos a crecer en algo, se siente un dolor, se sufre. Y acá empezamos a ver de nuevo la relación entre hijos y padres, entre una madre y un bebé que está cargando en su vientre. Y Pablo viene y vuelve y repite y dice, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo está ¿cómo que un hombre sufre dolores de parto? ¿Cómo que Pablo sabe lo que es dolor de parto si no es mujer? Es que él está viendo macro, está viendo el Cristo colectivo, está viendo esa mujer de Apocalipsis 12 con dolor de parto y él está diciendo, yo estoy teniendo parte en estos sufrimientos. Ya se los leo acá. Acá está. Así que ayudo a completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo por este cuerpo suyo que es la iglesia. Pablo estaba buscando mucho más que un ministerio y largar su trabajo para vivir de ofrendas y de un ministerio. Él tenía la visión del cuerpo de Cristo y de lo que estaba edificando para la eternidad y para la era venidera. Entonces, pero esperen, hay todo un camino hasta llegar a eso que lo vamos a tener que recorrer y ver. Porque él dice, hijitos míos, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea que está hablando de una formación de Cristo en nosotros. Y Pablo está diciendo, ojo, hay un tiempo determinado para que la formación de una medida de Cristo en la iglesia se dé en esta era. Hay un hasta qué. Y este hasta qué, gente amada, está muy cerca. Está muy cerca. Está muy cerca, más de lo que yo estaba hablando con un amigo profeta acá en la ciudad y él me dice, Joaco, estaba yo y otra persona más, dice, nosotros no tenemos noción de lo cerca que está el fin de esta era. Está muy cerca. Y no es porque todos están predicando, sí, Cristo viene, coronavirus, no sé qué, ojalá no me censuren el video, sí, este virus, no sé qué, entonces Cristo viene, porque no, esperen un poco, vean las señales, vean el entendimiento que Dios está soltando sobre la iglesia, eso es para que lo mastiquemos, lo asimilemos y lo vivamos. Esa también es una de las señales. Y estamos tan cerquita del fin de esta era que no tenemos noción. Entonces, los tiempos el fin de los tiempos se aproxima, la plenitud de los gentiles que habla Romanos 11 se está por cumplir, va a entrar el último gentil a la iglesia y la iglesia va a ser como ese hijo varón que le nace a la mujer de Apocalipsis 12, tomada para Dios y su trono. Y va a haber el tiempo de 7 años, ¿sí? Va a haber tribulación y gran tribulación, va a haber la manifestación del inicuo, del anticristo, va a haber eso, y estamos muy cerca, el escenario mundial se prepara para eso, Pero nosotros como iglesia, ¿qué estamos
haciendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos entendiendo en este tiempo? ¿Cuál es el sentido de los dolores? Estamos identificándonos con estos dolores de parto, porque hay un hasta qué, y ese hasta qué no se demora. Mujer en la Biblia se puede entender como iglesia. El sábado que viene va a haber un invitado especial, no falten, nos va a hacer una introducción a Apocalipsis 12, y yo les voy a hacer un spoiler hoy, si me da el tiempo. Pero hay una mujer en Apocalipsis 12 que está vestida del sol, tiene la luna abajo de los pies y tiene arriba una corona de 12 estrellas. Y coincide mucho con un sueño que tuvo José me parece que es Génesis 37:9, si no me equivoco. Pero ese sueño parece que está incompleto y Apocalipsis 12 lo completa. Y en la Biblia Iglesia también habla de mujer en el Nuevo Pacto, y los dolores de parto, es lo que yo digo, son propios de una mujer, no de hombre. Lo que sugiere una figura de mujer. Entonces, Pablo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tenés dolores de parto si nunca diste a luz? Pero él está en un enfoque colectivo, porque ya no vive él, ahora Cristo vive en él. Cuando vos entras en el entendimiento de lo que realmente es la iglesia, se te acabó toda tu vida individual. Se acabó. Solo conseguís pensar colectivamente. Y te digo más, Dios te da una gracia especial para hacer entrar a otros en este entendimiento. Y es maravilloso porque ahí te das cuenta de que estás edificando la única cosa que Dios está edificando en esta era, que es la iglesia. Dios no está edificando otra cosa que no sea la novia del Cordero, que no sea su propio cuerpo, que es la iglesia, que no sea la casa de Dios, que es la iglesia, que no sea la familia de la fe, que es la iglesia. Él está solo interesado en edificar eso. Ahora, bueno, si entendemos que ¿cuántos estamos conmigo acá? ¿Cuántos creen que la única cosa que Dios está edificando es la iglesia? ¡Oh, qué glorioso! Entonces entendamos qué es la iglesia. Porque si nos vamos a guiar por iglesia, lo que hemos aprendido de tradición evangélica, vamos a creer que iglesia es juntarse en un local, aplaudir, dar ofrenda, diezmo, orar por milagros, que Dios haga algo y nos vamos cada uno a casa feliz. La iglesia es mucho más que eso. Eso es una expresión, es una reunión, es la iglesia como en portugués se dice ayuntamiento. Como congregarse, como juntarse, en donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí yo pongo mi nombre, dice el Señor. Y esta es la casa de Dios que edifica Salomón, que dice, ¿dónde? Un lugar para que puedas poner tu nombre, Dios. Bueno, y en todo esto nos vemos incluidos en un viaje en donde Dios quiere explicarnos qué es la iglesia para usarnos como edificadores. Pero el edificador va a tener que sufrir estos dolores de parto. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cómo así? ¿Un hombre o un niño? Explícame, Jesús, porque no estoy entendiendo. Y en este Juan 16, Jesús les está diciendo, entre el 14, el 15 y el 16, Él les explica la iglesia de una manera gloriosa. Y la unidad que hay entre la iglesia y Cristo, con la vid y los pámpanos, con la mujer y este niño, con el Espíritu Santo siendo impartido a nuestro interior. Él les dice, no los dejaré solos, volveré a ustedes. ¿Y cómo volveré? Y volveré a través del Espíritu Santo. Les voy a impartir mi propia vida. El Consolador ahora está con ustedes, porque está en mí, pero luego estará en ustedes, o sea, lo más cerca posible de ustedes yo voy a estar, que es adentro de ustedes. Por eso no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y este volveré no se refiere a la segunda venida de Cristo, se está refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo, donde se derrama sobre toda carne. El Espíritu Santo se derrama en Pentecostés sobre judíos y en la casa de Cornelio sobre gentiles. Y abajo de estas dos ondas está toda la iglesia. Por eso Pablo dice que Dios derribó el muro de enemistad que los separaba y de los dos pueblos hizo un nuevo hombre. De judíos y de gentiles
nos colocó abajo de la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Padre, el mismo Dios, la misma esperanza, un Señor, un Dios, un Padre, como dice ahí la Escritura, y está hablando de este nuevo hombre que es la iglesia. Entonces hay un derramar del Espíritu que es el mismo en Pentecostés, que es el mismo en la casa de Cornelio, pero engloba judíos, engloba gentiles y se acabó judíos y gentiles. Ahora hay un solo. Dios está edificando, puso una pausa a Israel. Dios ama a Israel, le va a cumplir las promesas de un reino terrenal a Israel, va a cumplir la promesa que le prometió con la arena del mar a Abraham, pero ahora está con las estrellas del cielo, está con la nación celestial, está con la iglesia, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil sea metido adentro de la iglesia. Ahí se termina la era de la iglesia y empieza la era venidera, que es el milenio. Y te digo más, los últimos 7 años son un paréntesis, son una semana de las 70 semanas de Daniel. Es la última semana de 7 años, porque semana ahí se traduce como semana, pero si hay un poco de entendimiento del hebreo, semana ahí significa periodo de 7, no significa 7 días de semana. Puede ser una semana de años, una semana de siglos, una semana de meses. En ese sentido es una semana de 7 años. Y en esos 7 años son el tiempo de la tribulación y gran tribulación, donde Dios vuelve a tratar con Jacob, ¿quién es Jacob? Con Israel, como dice ahí la Biblia. Pero entonces entendamos la era en donde estamos parados como iglesia, y hay una mujer que está por dar a luz y hay un tiempo determinado por Dios, y el dolor de la mujer apunta. Si comenzás a sentir dolor de parto en tu espíritu por la construcción que Dios está haciendo en tu nación, estás muy bien, porque estás asimilando la carga. Este dolor apunta a un nacimiento puntual y temporal. Entonces, Colosenses 1:24 dice: es cierto que estoy sufriendo por ustedes, dice Pablo, pero me alegro, porque así ayudo a completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo por este cuerpo suyo, que es la iglesia. Entonces, los padecimientos de Cristo en la formación de su cuerpo de vencedores solo están disponibles para ser absorbidos por los edificadores en esta era. Pablo dice: he descubierto que hay más que creer en Cristo, hay también sufrir por Cristo, pero este sufrir es una carga que no llevan los amateurs. Disculpe la expresión. Me gusta Juan Balistreri cuando dice: el Evangelio no admite amateurismo. El Evangelio es para profesionales. Profesionales no por fríos, por frialdad, sino profesional porque se toman las cosas en serio. Uno es el que está jugando en la canchita de fútbol ahí de la esquina, que no corre la pelota, hace taquitos, el arquero no es arquero, juega. Ese es amateur. Amateur, cuando vamos a jugar con nuestros amigos. No corres la pelota, no te lo tomas en serio el partidito de fútbol. Pero los que están jugando el Mundial, la Copa América o la Copa del Mundo, los tipos están con todo, con toda su mente, con todo su corazón. Esos son profesionales. Bueno, el Señor te dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Está diciendo que el Evangelio no admite amateurismo, digamos, o te lo tomas en serio o no te lo tomas, porque si vamos a entrar a construir la única cosa que Dios está construyendo en la tierra, esto tiene que tener la prioridad en el sentido de que, bueno, a ver, todas las cosas están contenidas en Cristo, ya no separamos más. Familia, amigos, trabajo, esto, lo otro, todo está en Cristo, ¿correcto? Bueno, ¿en qué Cristo está manifestándose, formándose? ¿Dónde está la iniciativa de Dios en esto? Ahí yo estoy ligado, ahí yo estoy antenado, en eso estoy. Entonces, perdón si lo hice medio, perdí la línea hoy, pero los padecimientos de Cristo en la formación de su cuerpo son para los edificadores. Pablo era un edificador. Pablo estaba completando los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, en esta era. Esto implica identificarse con los dolores de parto de aquella mujer. La mujer, cuando está por dar a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora.
Y este dolor comenzó con Cristo en la cruz, porque del costado de Cristo nació la iglesia. Así como del costado de Adán fue sacada Eva. Eva no fue creada del polvo, no fue formada del polvo. Eva fue sacada del costado de Adán. Así la iglesia fue sacada del costado de Cristo. Dios necesitaba del mismo material para crear el Cristo colectivo, necesitaba material del Cristo individual. Para crear la iglesia, que es Cristo colectivo, Dios necesitaba traspasar el costado del Cristo individual y sacar de ahí el material. Entonces Adán es puesto en un sueño placentero, porque todavía no había entrado el pecado en la humanidad. Y de ahí es sacada Eva. Cristo tiene que dormir con la muerte dolorosa, que es el sueño después del pecado. Y de ahí es sacada la iglesia. Y esta iglesia comienza con un dolor, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, estos padecimientos comenzaron en la cruz y van a terminar sobre el final de esta era, con los mártires y con el arrebatamiento del hijo varón de la mujer embarazada de Apocalipsis 12. Y vean esto, Cristo es autor y consumador. Todo lo que Él comienza, Él lo termina. Todo lo que Dios empieza es porque ya lo terminó, digamos, desde la eternidad. ¿Y cuál fue el gozo puesto delante de Cristo? Porque Cristo duda, no sé, bueno, no quiero cometer una herejía, pero parece que Cristo como que lo piensa dos veces y dice, va a Getsemaní transpirando sangre. Jesucristo ora y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y ahí bajan ángeles y lo ministran. Y por lo menos, haciendo esta oración de dos frases, él demoró 1 hora, porque cuando vuelve y encuentra a los discípulos durmiendo, le dice, chabón, ni siquiera 1 hora pudieron orar. Quiere decir que él había orado 1 hora. Y en esa 1 hora, él hizo una oración donde, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ahí él se renueva su entendimiento y dice, ok, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó en esa coma que hay entre pasa de mí esta copa, coma, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya? Bueno, yo les quiero sugerir algo. Me parece que en esa coma Dios le muestra a Jesús la iglesia, una multitud de personas de toda tribu, lengua y nación que están en Apocalipsis 5, glorificando al Cordero, siendo la novia del Cordero, siendo el Cristo colectivo, Él mismo habiéndose multiplicado en tantos hijos, trayendo tantos hijos para la gloria de Dios, que me parece a mí, quiero sugerir, que el gozo puesto delante de los ojos de Jesús es este mismo, es el Cristo colectivo, es la iglesia. Por eso ahí Él cobra fuerza, los ángeles lo ministran y Él menosprecia el oprobio, el desprecio que estaba por sufrir. Menosprecia el cargo del pecado, la muerte, todo lo que se va a meter en Él, todo lo que Él va a cargar, que ya lo había asumido en las aguas del bautismo. Él junta en las aguas del bautismo esto y en la cruz lo clava todo, clavando en la cruz el acta que era con decretos contrarios a nosotros. Y entonces menosprecia el oprobio, ahí tenés Cristo, crucificado, sepultado, resucitado y ascendido, porque dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí empieza la iglesia, ahí termina el ministerio terrenal de Jesucristo y comienza el ministerio celestial de Jesucristo, que Él lo cumple a través de sus mártires y lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy, porque la iglesia es el ministerio celestial de Jesucristo, porque Jesucristo está en el cielo, cumpliendo a través de la iglesia, completando ¿qué cosa? Acá lo dice Pablo, los sufrimientos de Cristo. Cristo continúa sufriendo, solo que adentro nuestro. No te persiguen a vos, no me persiguen a mí,
persiguen a Cristo que está dentro nuestro. No somos tan importantes, digamos, me persiguen, soy una celebridad. No, están persiguiendo a Cristo. Y si esos sufrimientos, ves, por ejemplo, Juan y Pedro cuando sanan a un cojo en el templo de la Hermosa, en la puerta ahí, ellos los chicotean, se dice en portugués, le dan latigazos y ellos cobran los latigazos y dicen gloria a Dios y se fueron contentos y glorificando a Dios por haber sufrido por causa del nombre. Uy, ya estamos con la hora. Bueno, así que bueno, acá tenemos una introducción. Isaías 66, 7 al 9 dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que se le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esta nación es la iglesia, nación santa. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y acá tenés de vuelta Isaías profetizando lo que me parece a mí, el gozo puesto delante de los ojos de Cristo, por el cual él se determina a sufrir la cruz, y ahí de su costado va a salir agua y sangre, lo mismo que nace en el nacimiento de un bebé, agua y sangre. Y ahí nace la iglesia, digamos, pero ella es confirmada en Pentecostés, 53 días después, con la impartición del Espíritu Santo, que se derrama, pero ojo, no se derramó ahí, digamos, literalmente sobre toda carne, sino sobre los que lo querían recibir, sobre los que tenían la promesa. Y fíjense qué interesante, porque en los postreros días, que ya estamos en los postreros días son desde que Jesús murió y resucitó y ascendió. Ahí comenzaron los postreros días, que son los últimos días, la era de la iglesia. Esa señal se va a volver a repetir. Pero bueno, eso lo hablaremos el sábado que viene. Vamos a tener un invitado especial, Pastor Fabio Vicentini. Ya les doy el spoiler ahora mismo, va a estar con nosotros. Él tiene una unción preciosa para romper y poner fundamento en un tema. Por eso viene hoy, el sábado que viene, a introducirnos al tema de la mujer y el hijo varón. Yo hoy les hice como una suerte de introducción. Voy a parar la grabación.